Las profecías del libro de Apocalipsis mencionan muchos símbolos y muchas imágenes que están tomadas del Antiguo Testamento. Para poder entender esas imágenes, obviamente tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver qué uso le daban los judíos a esos símbolos o esas imágenes y bajo qué contexto. En el estudio de hoy vamos a comenzar una primera parte. Vamos a encontrar en el libro de los Salmos muchas respuestas que nos explican qué simbolizaban estas cosas. Y hoy específicamente vamos a estar hablando sobre el templo y sobre los 144,000 y el nombre de Dios en sus frentes. Así que quédate con nosotros en Estudiemos Juntos. ¿Quieres profundizar tu relación con Dios y vivir un discipulado como lo enseñó Jesús? Entonces, la Escuela de Discipulado Orgánico es para ti. Aquí aprenderás a caminar en una fe auténtica, crecer en comunidad y ser parte de una transformación real en tu entorno. No esperes más. Las inscripciones están abiertas, pero los cupos son limitados. Regístrate ya en discipuladoorgánico.com y comienza este viaje de fe y crecimiento. Queremos recordarles que al momento solamente quedan 5 espacios para nuestra Escuela de Discipulado Orgánico en Sagunto, España, ahora en julio. Así que si has estado pensando en inscribirte más tarde, no pierdas tiempo, inscríbete hoy. Y si tienes alguna pregunta, comunícate con Jennifer y podemos ayudarte en este proceso. Así que inscríbete hoy. Bueno, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy el tema es en los Salmos, primera parte. Y como ya mencioné ahorita, simplemente vamos a analizar muchos salmos hoy, aparte de otros textos de la Biblia, para averiguar cómo podemos entender estos símbolos e imágenes que usa especialmente el libro de Apocalipsis en el contexto del templo, de los 144,000, el nombre de Dios en sus frentes, estar de pie y muchas cositas así que vamos a estar analizando hoy. Así que vamos a comenzar orando y Denar, si pudieras abrir hoy con oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos siempre de abrir tu palabra, de aprender más de ti. Y en este momento pedimos la bendición especial de tu Espíritu para que lo que digamos, lo que aprendamos sea mostrado por el Espíritu. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Como ya mencionamos, en el libro de Apocalipsis se menciona, creo que la palabra templo aparece por lo menos 24 veces, dependiendo de la versión que estaba buscando la Reina Valera. 24 veces aparece la palabra templo, obviamente en diferentes contextos. Aparece el templo hablando del templo de Dios, pero también aparece el templo hablando de Babilonia, entre otras alusiones, ¿no? Ahora, cuando hablamos del templo, para el judío del Antiguo Testamento del primer siglo, ¿qué simbolizaba el templo? Cuando el judío de esa época escuchaba templo, ¿qué le venía a la mente? ¿Qué emociones venían a la mente? ¿Qué imágenes venían a la mente cuando escuchaban templo? Y obviamente, como ya mencionamos ahora, vamos a ir al Antiguo Testamento tal vez para entender no solamente qué uso le daban, sino los contextos en el que ellos, cuando se hablaba de templo, cómo ellos lo veían y qué representaba para ellos el templo. Así que vamos a comenzar con un salmo que es el Salmo 122, un salmo muy corto. Y vamos a leerlo y vamos a tratar de identificar aquí cuando se describe el templo y demás, qué emociones o qué actitudes le vienen a la mente del que escribió este salmo, que según mi Biblia es un salmo de David, con referente al templo. Así que el Salmo 122 tiene 9 versículos, uno lee 4, el otro lee 5, o el primero lee 5, el otro 4. Ya. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Muy bien, según estos versos, ¿qué ustedes pudieron identificar? ¿Con qué se asocia el templo? ¿Qué emociones o con qué eventos o con qué cosas
se relaciona aquí el templo, que también está identificado como la ciudad de Jerusalén, que vamos a un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Algunas emociones yo que vienen. veo acá, por ejemplo, que ven al templo como el corazón de Jerusalén. O sea, es lo que le da sentido a Jerusalén, es lo que le da vida a Muy Jerusalén. bien, ¿no? muy bien. Yo tengo aquí algunas cosas que identifique. Le trae alegría al judío hablar del templo. Y verse en el templo le provoca alegría. Qué bueno que estamos todos viniendo al templo. Menciona algo muy interesante que luego vamos a analizarlo más profundo, pero dice acá en el versículo 2, qué bueno, alégrense porque estamos aquí de pie. Fíjate, en el versículo 2, no dice que están sentados, acostados. Esa frase que están de pie es una frase apocalíptica, pudiéramos decir. ¿En Apocalipsis el versículo 2? El versículo 2. Acá dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, Ok. Jerusalén. Mi versión dice, aquí estamos de pie dentro de tus puertas. Así que están de pie. Claro, eso cuando se hace referencia a los pies, nunca es alguien que está sentado. Correcto. Y eso tiene un simbolismo. Eso significa algo, estar de pie versus estar sentado. También habla de seguridad. Dice que está amurallada la ciudad. Me parece que da seguridad. En el versículo 7. En el 7. Y en el versículo 5 habla también de que hay juicio, ahí están los tronos, el juicio de Dios. Habla de prosperidad, habla de paz y habla de encontrarse con Dios. Fíjate todas las cosas que para un judío del Antiguo Testamento del primer siglo pudiera tener referencia cuando hablamos de templo. ¿Y por qué esto es importante? Porque para nosotros los de Occidente leemos templo y es una imagen totalmente diferente a lo que en nuestra mente. Nosotros leemos templo y ¿qué es lo primero que pensamos? Un edificio, un lugar físico así. Un edificio, un lugar físico donde hay bancos y cómo está la gente. Sí, un lugar donde se hace Sentado. programa. Un lugar donde se hace programa, la gente sentada, con alguien hablando al frente y los demás recibiendo. Pero la dinámica del templo, en aquella época, específicamente del Antiguo Testamento, era bastante diferente. Era encuentro, el templo. Correcto. Era encuentro. Era un lugar de encuentro. Y eso es una de las cosas justamente que vamos a identificar. Así que yo tengo aquí, creo que son 4, que hay muchas más, pero vamos a mencionar 4 características o representaciones que para el judío simbolizaba el templo. Muy bien. Y el primero es que el templo era un lugar donde estaba Dios mismo. O sea, la presencia de Dios estaba en el templo, estaba en el santuario. Vamos a ver algunos textos que justo Joel ha estado hablando en los sermones de los sábados, ha estado hablando del peregrinaje de los judíos en el desierto. Vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 8 y Primera de Reyes 11:36. ¿Quién busca Éxodo y quién busca Reyes? ¿Cuál tú el Éxodo? Éxodo 25:8. Sí. Y Primera de Reyes 11:36. Dice Éxodo 25:8, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Muy bien. La razón por la cual, y esto es algo muy conocido, la razón por la cual Dios pidió que le hicieran un santuario es para que el pueblo de Israel se sintiera cómodo con la presencia de Dios. Cuando Dios estaba en las montañas, con relámpagos, con rayos, con truenos, con terremotos, el pueblo se asustaba. Pero al saber que Dios estaba en una tienda, en una caseta, igual que ellos, de alguna manera le daba un poco más, bajaba el nivel tal vez de miedo, de intrusión tal vez de que Dios los iba a destruir. Y Dios lo que quería era que ellos se dieran cuenta que Él quería estar con ellos. No era un Dios aislado, lejano, era un Dios cercano. Primera de Reyes 11. ¿Primera o 30. primero? Primero. La primera carta. No. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, muy conocido como Primera de Reyes. 11:36. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. O sea, Dios escogió a Jerusalén, que se usa intercambiable, lo vamos a ver ahora en un segundo. El templo, santuario, Jerusalén, monte de Sion, todos se usan intercambiables para representar lo mismo. Es ese lugar que Dios escogió para manifestar su presencia. Y por eso en la mente del judío, cuando escucha templo de Dios, lo primero que piensa es, ahí está Dios, ahí está la presencia. En el santuario específicamente, donde estaba el arca del pacto, que estaba la chequina, que brillaba, según el texto bíblico, brillaba, y
y que Moisés entraba ahí y era un resplandor que era la gloria de Dios misma, porque la presencia de Dios estaba ahí. Y para el judío eso es lo que significaba. Ahora vamos a leer un salmo que también nos da un poco de luz sobre esto, Salmo 132, los versículos 7 y 8 y 13 y 14. Y el contexto de este salmo obviamente es cuando el arca fue perdida y, si no me equivoco, y regresa el arca a Jerusalén. ¿Quién lee el 7 y 8 y 13 y 14? Leo yo 7 y 8. Dale. Entraremos en tu tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de tus pies. Levántate, Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Ok. 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Así que para el judío el templo no era algo que beneficiaba a Dios, sino que era algo que Dios había hecho para acercarse al hombre, para habitar entre ellos, porque Dios quería relacionarse con el judío. Y por eso el templo tiene esa connotación, es un lugar donde está Dios, donde la presencia de Dios se manifiesta. En segundo lugar, el templo también era un lugar que si el judío escuchaba templo, le venía a su mente inmediatamente el sistema de sacrificios, porque en el templo era donde se llevaba los sacrificios. Vamos a leer Segunda de Crónicas 7:12. Segundo de Crónicas. Segunda de Crónicas 7. No me sale, es que no puedo decirlo. Son muchos 7:13. años indoctrinado. Segundo de Crónicas, o 2 Crónicas, mejor así. 2 Crónicas 7, 12. Y vamos a leer después Salmo 51. Yo busco Salmo entonces. Ok. Salmo 51, 16 al 19. Vamos a empezar con 2 Crónicas 7:12. Entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. ¿Eso es lo que dice el 12? Sí. Ah, bueno, sí, casa de sacrificio. Está Ajá. bien. Es que la versión mía dice: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Pero es lo mismo, o sea, Dios escogió el templo, Jerusalén, Sion, para que se lleven a cabo los sacrificios. Y ahora Salmo 51, 16 al 19. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es el 17. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Fíjate que interesante que no solamente habla de los sacrificios literales de animales, pero también habla que a Jerusalén se lleva también el sacrificio que realmente a Dios le interesa, y es el del corazón quebrantado, un corazón contrito. Ese también es el que debemos llevar al templo para la mente judía, ¿no? Y un texto más en Salmo 66, versículos 13 al 15. Salmo 66, 13 al 15. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Selah. Así que para el judío el sistema de sacrificios en el templo significaba o representaba agradecimiento, purificación. Era un culto comunitario donde también las personas iban a llevar sus ofrendas. Pero el clímax de todos los sacrificios era el famoso Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Qué era lo que pasaba en ese día con el sacrificio que se llevaba a cabo ese día? ¿Qué representaba el sacrificio del Yom Kippur? ¿O de qué era símbolo? Era símbolo del perdón que tenía todo el pueblo a través del cordero. Del Muy macho bien. cabrío. Y fíjate, interesante que durante el año los sacrificios eran individuales, eran por el individuo. Sí había un sacrificio matutino y vespertino también por intercesión del pueblo, pero este día era un perdón comunitario, Corporativo. o sea, corporativo, era para todo el pueblo, literalmente.
Y en ese día, el día de la expiación, para el judío, que obviamente el sacrificio se llevaba en el templo, era un símbolo de intercesión, perdón, restauración y de borrar pecados y eliminarlos. Porque a través, no sé si se acuerdan que se cogía un macho cabrío, que uno era, o dos creo que era, uno era sacrificado, el otro que era representaba a Azazel, y ese se sacaba del campamento donde todos los pecados estaban en ese, y así el campamento quedaba totalmente limpio. Así que para el judío, cuando escucha templo, piensa en todos estos sacrificios, en todos estos ritos, pero seguramente piensa más en este día porque era el de todos, el centro, el central. Y por eso para el judío los sacrificios no eran solamente un derramamiento de sangre. Muchas veces piensan que mucha sangre derramaban, y sin duda se derramaba mucha sangre. Pero para el judío el templo y el sistema de sacrificios representaba fidelidad al pacto. El pacto que Dios hizo, que a través de los ritos y los sacrificios se ejemplificaba lo que Dios iba a hacer y lo que... Ahora, en el Yom Kippur, que era el día más importante, ellos también veían, que se llama también el Día del Perdón, a diferente... Esto quizás estoy equivocado, pero si mal no recuerdo, en los templos paganos, no sé si las personas iban al templo, y eso habría que dejarlo de tarea, de estudio, no sé si iban al templo a buscar perdón. Iban al templo... quizás claro, a hacer rituales y esto también podríamos hacer cuando son rituales, pero ellos recibían perdón. Es más, cuando llevaban el cordero, se enjuiciaba al cordero, no se enjuiciaba al israelita. O sea, veían el amor de Dios, veían el perdón. Y entonces en el Yom Kippur ellos decían que ellos estaban inscritos en un libro, que era un libro celestial. Entonces, si ellos participaban del día del Yom Kippur en arrepentimiento, su nombre era confirmado en el libro. Oh, wow, mira. Eso, sí, o sea, y entonces ellos decían que si una persona no participaba, su nombre era quitado del libro. Sin embargo, si esa persona después en el próximo Yom Kippur nuevamente participaba, su nombre era puesto de vuelta en el libro. Tremendo. O sea, que una vez se borraba, no era que quedaba ya borrado para siempre. Correcto. Tenía oportunidad de regresar. En cada Yom Kippur había la oportunidad. Es más, si alguien no participaba después, en el medio había terminado la ceremonia de Yom Kippur y eso, por medio del arrepentimiento podrían, o sea, sin duda que todo esto, si bien lo hicieron un fin en sí mismo, cuando se instauró, iba la gente que quería darse cuenta que era un símbolo de algo, lo podía notar. Fíjate, nunca había analizado esto de la razón por la cual un pagano iba a un altar o algo así. Y me parece, por lo que he leído, porque tal vez habría que, como tú dices, investigarlo más, pero me parece que siempre era con la idea de llevar algo para recibir algo de Dios que no tiene nada que ver con perdón. Una bendición. Una bendición, de Dios. sí. O sea, era pagar el pecado porque, o sea, las bendiciones eran, por ejemplo, me porté mal, yo le voy a llevar algo a Dios. En este caso... No, claro, nosotros después podemos saber, pero era la ofrenda de Dios que se llevaba como representación de la ofrenda de Dios y que Dios daba algo por gracia, porque eso lo entiende. Si vemos los salmos, en los salmos está eso de que es por gracia, no en el templo pagano. En el templo pagano no era así. Correcto. Muy buenísimo ese punto. Muy bien, así que vimos que para el judío el templo era un lugar donde Dios estaba, el templo era un lugar de sistemas de sacrificio. El tercer punto es que el templo era el lugar o el centro de unificación, que tú lo mencionaste ahorita, pero ellos veían el templo como ese lugar en inglés le decimos gathering. No sé cómo se dice gathering en español. Compartir, de reunión. De reunión, sí, de compartir. Pero no tiene que ver, vuelvo a repetir, con lo que decíamos. No era una reunión para hacer un programa, sino que era el encuentro de seres humanos con otros seres humanos en la presencia de Dios, en donde estaba Dios. Y si lo queremos analizar tal vez desde la perspectiva de los días festivos, eran reuniones de fiesta. Sí. O sea, era de alegría, era de banquete, era de comer, de celebrar, de hablar, de reírse, de estar gozoso. No era de sentarse ahí a cantar unas canciones o escuchar un sermón y después se van. No, y era por días. O sea, era un ambiente de comunidad. Es que para hacer los sacrificios, o sea, la cantidad de gente que había esperando, digamos, o sea, para hacer eso. También. O sea, tú imagínate estar ahí esperando que te llegue tu turno, ¿qué vas a hacer? Yo creo que cantaban, o sea,
había como todo un ambiente que se generaba, porque ya o sea, ibas a llegar a hacer el sacrificio. Claro. Y mucha gente, o sea, todos es lo mismo, todos esperando. El que va saliendo, el que termina, viste, sale gozoso, o sea, compartía esa alegría. Había mucha interacción en Ojo, eso. no sé, hace 2 años tuve la oportunidad de estar en el muro de Jerusalén justo un viernes de tarde, ¿no? Que es el muro que queda del... Y realmente ese ambiente se lo notaba, o sea, era un ambiente de celebración, había gente orando contra el muro, pero todos como diciendo, acá estamos, ¿no? Y con se respiraba una alegría muy, muy linda, o sea, jóvenes charlando, pero no charlando, o sea, con alegría, no de una manera haciendo una fiesta, o sea, como digamos, no teniendo en cuenta de que estaban en un lugar, claro, un lugar sagrado. Claro, la fiesta, o sea, todos tenían en mente el propósito de la fiesta. Claro. Era agradecer a Dios por ejemplo, las cosechas, agradecer a Dios por eso, las trompetas, era recordar lo que había pasado en el Éxodo. O sea, todo era un recordatorio de lo que Dios ya había hecho. Claro, no era una fiesta ellos. en sí mismo, Exacto. Sino que se reúnen por la presencia de Dios y por la bondad de Dios. Exactamente. Y eso genera alegría. Correcto. Y comunidad, ¿viste? Cuando estamos todos juntos con eso, genera comunidad. Por eso hay varios textos acá. Vamos a leer Salmo 122. Yo no sé si ya se lo leímos, me parece que sí. Yo creo que sí. Sí. Sí, ese fue el primero. El de vengan y... sí. Ok. Sí. Vamos a leer Isaías 56:7, Hechos 2:46. Y yo voy a buscar Salmo 137. Centro de Unificación, Isaías 56:7, Hechos 2:46. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Muy bien, fíjate qué interesante. No solamente Isaías dice que el templo va a ser casa de oración para el judío, es casa de oración para todos. O sea, lo que está queriendo decir el texto es que todos son bienvenidos a presentar sus oraciones en el templo, en Jerusalén. Todos. Y qué linda la invitación de un Dios que dice que todos somos invitados, o sea, todos somos parte, que no es un Dios exclusivista solo del judío, sino que sí, bien es cierto que el templo lo hicieron los judíos y estaba en territorio judío, pero es para todos, es para todos. Y ahora Hechos 2:46. Hechos 2:46 Sí. dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y fíjate ahora que ahora en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Jesús, los cristianos todavía tienen la costumbre de ir al templo, congregarse, y me impresiona mucho lo que dice ahí, todos los días. No era una vez a la semana, no era el séptimo día, era todos los días se congregaban en el templo y en las casas. En el templo y en las casas, en el templo y en las casas. Era, porque para el judío el templo era ese lugar de reunión. Era lo que eran las ciudades españolas la plaza. Claro. Correcto, exactamente. Donde todas las tardes, por ejemplo, me recuerda a Puerto Rico, sí. O sea, también en los pueblos de Argentina, a las 6 de la tarde, cuando está todo el mundo va a la plaza a caminar y se encuentra ahí. Sí. Ajá. Allá en Puerto Rico, y qué bueno que mencionas eso porque ahora me hace más sentido todavía. En Puerto Rico también, ya cuando se pone el sol, se llenan todas las plazas de los pueblos y están los viejitos jugando dominó en una esquina, los nenes jugando, los artesanos vendiendo sus cositas, la gente comiendo cosas, hablando, y se respira un ambiente de comunidad, de pueblo. Sí. Justamente lo que para el judío lo que Dios quería que fuera el templo. Pero también el templo, o sea, era un centro de unificación porque creaba comunidad, pero también creaba unidad en cuanto a, o en el sentido de que adoraban juntos. Vamos a leer el Salmo 137, versículos 1 al 6. ¿Qué se lo tienes Sí. tú? Sí. Salmo 137, 1 al 6 dice: Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pero nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Fíjate cómo relacionan lo que hacían en Jerusalén eran himnos de alegría. Cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Si me olvido de ti, oh Jerusalén,
que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. O sea, hasta los babilonios sabían que los judíos en el templo adoraban, cantaban. Y fíjate que era tan atractivo lo que hacían que les pedían ellos. Exacto. O sea, adoren, Sí, sí, nos sí. gusta verlos adorar. O sea, Increíble. era que transmitían esa alegría. Exactamente. ¿no? Es increíble. O sea, hasta eso simbolizaba el templo para un judío. Era el lugar de adoración, era el lugar de cantos alegres, era el lugar de encontrarse tal vez con el vecino que hacía tiempo no veía, con un familiar. Era ese lugar de comunidad. Y no sé, me viene la pregunta a la mente. ¿Cuándo es que os surge un cambio de mente en lo que es templo para el cristiano? Porque Cuando eso pasa en el siglo IV. en el siglo IV. Claro, porque es cuando los templos paganos se transforman en templos cristianos. Se cambia el concepto de reverencia, todo allí. Okay. Y entonces los conceptos paganos entran dentro del cristianismo. Y entonces el concepto de templo, el concepto de reverencia, el concepto... O sea, para el judío reverencia era... por una persona irreverente era el que no podía celebrar las obras de Dios. Eso era alguien irreverente. O sea, para un judío quizás estar callado en el templo... Totalmente era irreverencia. Para el pagano no. Para el pagano es estar callado. Eso no quiere decir que el judío no tenía tiempos de digamos, meditación Sí, claro. silenciosa y eso. Pero siempre en el encuentro había alegría. No vamos a encontrar solamente un día, que es el Yom Kippur, que ahí hay un día de ayuno en la presencia de Dios y de arrepentimiento, quizás de compungimiento. Pero después todos los encuentros son de alegría en el templo. Tremendo. Y es verdad, viste, cuando tú analizas todos estos textos, eran, o sea, en las fiestas nadie estaba triste, nadie estaba callado, todo el mundo estaba hablando, todo el mundo cantando, todo el mundo compartiendo sus historias, sus peregrinajes de ese día. O sea, y es triste como nosotros a veces catalogamos que en el templo tenemos que también tener esa actitud, y no es que no vamos a tener momentos de silencio, pero pensar que santidad a Dios es estar callado. O reverencia. O mejor dicho, que es solo estar callado. Porque Claro, sí hay porque hay momentos. momentos. Correcto. O es excluir la participación. También. Porque esto en el templo todos participaban, por supuesto. Los sacerdotes hacían los rituales, pero todos participaban del encuentro. Exacto. Del encuentro. Realmente es una mentalidad tan diferente a la nuestra que realmente me gustaría poder tener ese mismo espíritu acá y verlo en algún momento, como todos, y yo creo que a veces lo hacemos, o sea, a veces se siente cuando estamos cantando, viste que tú a veces lo has mencionado, que sientes que la gente responde con el canto. Y eso se siente como que todos están participando. Y para mí eso es muy emotivo para mí. Sí, eso. sí, sí. Pero bueno, bueno, yo creo que podemos tal vez dejarlo aquí. Nos falta un simbolismo más y luego vamos a entrar a otro tema. Pero simplemente hoy lo que queríamos analizar era cómo para la mente judía el templo que está mencionado en Apocalipsis. Tal vez vamos a leer ese texto un momentito. Vamos a Apocalipsis. ¿Apocalipsis qué era? Apocalipsis capítulo 14, si no me equivoco. Uno de los muchos textos de templo, de varios textos que tiene el libro de Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 1. ¿Quién lo lee? Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Bueno, justamente cuando regresemos en nuestra segunda parte vamos a analizar cómo para el judío el templo, el santuario es sinónimo del monte Sión. ¿Y qué representa eso? Y justamente aquí está el Cordero, que es Jesús, con 144,000 parados en el monte Sión. ¿Qué significa eso? Eso es lo que vamos a analizar en el próximo programa. Pero simplemente para la mente judía, estos conceptos de templo, que cuando leemos Apocalipsis, tenemos que leerlo con esa mente judía para poder entender qué significa ese símbolo, bajo qué contexto y todo lo demás. Así que vamos a terminar nuestro programa de ahora y terminamos con una oración. Joel, ¿pudieras orar, Sí. por favor? Querido Señor, gracias por este momento. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que significa el templo, lo que significa
que podamos entender que el templo era un símbolo de camaradería, de encuentro con gente, Señor, y que podamos vivir esa experiencia, Señor, nosotros cada día más cercana a ti y más cercana a la gente. Esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros en esta primera parte. Recuérdense que todos los domingos a las 9 de la mañana sale la primera parte de Estudiemos Juntos y el miércoles a las 9 de la mañana sale la segunda parte de nuestro estudio de 30 minutos cada uno. Así que esperemos que esta introducción a este tema haya sido de bendición para ti, que te haya dejado tal vez con un deseo de analizar más este simbolismo del templo en la Biblia, especialmente en el libro de los Salmos. Así que gracias, que Dios te bendiga y te esperamos en la segunda parte este miércoles. Hola amigos, soy Daniel Bosquet y os saludo desde el Campus Adventista de Sagunto. El verano de 2025 nuestra institución va a abrir las puertas a todo el mundo, a interesados en participar de la Escuela de Discipulado Orgánico de Forest City con el pastor Joel Barrios. Así que no te lo pienses más porque va a ser de gran bendición. A orillas del Mediterráneo, este campus va a abrazar a todos los que vengan a este curso. Nos vemos aquí.